Camila Herrera había pasado los últimos 3 años trabajando en una cafetería de San Marcos, un pueblo tranquilo entre colinas verdes y calles de tierra batida, donde todos se conocían y los secretos corrían más rápido que el viento. Tenía 22 años, una risa fácil y una mirada firme, de esas que no se doblegan aunque la vida pese. Su sueño era claro, quería ser chef, no por lujo, sino porque la cocina era su refugio desde niña, el único lugar donde sentía que el mundo podía organizarse con ingredientes y fuego. Había ahorrado cada centavo, vendido empanadas por encargo y hasta dado clases de repostería en la escuela local. Fue en una clase nocturna de química que conoció a Ricardo Salvatierra, alto, reservado, con manos grandes de mecánico y ojos tímidos de niño bueno. Estudiaba ingeniería, no porque soñara con cálculos, sino porque era lo que su padre esperaba de él. Pero cuando hablaba con Camila, el mundo parecía otro. Comenzaron compartiendo libros, luego cafés, después la vida. Alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, desde donde veían las montañas vestirse de niebla cada mañana. La vida no era fácil, pero era suya. Compartían las cuentas, los miedos y los silencios. Ricardo era el tipo de hombre que lavaba los platos sin que se lo pidieran, que recordaba el color del esmalte favorito de Camila, que leía etiquetas en el supermercado porque ella era intolerante a la lactosa. Y Camila, por su parte, era el tipo de mujer que cocinaba frijoles con olor a infancia, que sabía cuando él mentía con la mirada, que no necesitaba decir te amo, porque su toque ya lo decía. Vivían con poco, pero con dignidad. Y para ellos, eso lo era todo. ¿Tú qué harías si el amor de tu vida, de un día para otro, pudiera ser tu hermano? Comenta abajo, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, y suscríbete al canal para más relatos que tocan lo más profundo del alma. Ese domingo parecía uno cualquiera. Camila se levantó temprano, horneó panes de queso para llevarle a su madre, y tomó el autobús que recorría el camino de tierra hasta la finca donde vivía Luciana. Era una sorpresa. Quería contarle que había sido aceptada en la Escuela Técnica de Gastronomía de Córdoba y que Ricardo planeaba acompañarla. Pero al llegar, vio algo que le congeló la sangre. La camioneta vieja de Ricardo estaba estacionada frente a la verja. Pensó en 1000 razones. Tal vez había ido a buscar algo, ayudar, pero algo dentro de ella, un instinto primitivo, la hizo caminar en silencio hasta la ventana lateral de la casa. Del otro lado, su madre Luciana y Soledad, la madre de Ricardo, conversaban en voz baja. Camila apenas podía respirar. Se escondió detrás de la cortina de cipreses y escuchó. «Te lo dije, Luciana», decía Soledad nerviosa. «Francisco pudo haber sido el padre de Ricardo. Es posible». Camila sintió que el suelo desaparecía. «¿Y tú qué hiciste con esa duda todos estos años?», respondió su madre. Soledad lloraba. «Lo crié, nada más. Pero cuando lo vi con Camila, vi a Francisco otra vez y tuve miedo». Camila se tapó la boca con la mano. Un nudo subió por su garganta. Ricardo, su Ricardo, podría ser su hermano. Salió de allí sin ser vista. Tomó el primer autobús de regreso a la ciudad. Lloró todo el camino con el rostro pegado al vidrio. Al llegar al apartamento, Ricardo aún no había vuelto. Ella preparó una mochila pequeña, escribió una nota corta y se fue a casa de una amiga. «Necesito pensar, no sé qué somos ahora». Ricardo enloqueció al encontrar la nota. La buscó por todas partes. Llamó, imploró, lloró. Pero ella no podía enfrentarlo. No mientras esa duda flotara como veneno sobre todo lo que habían construido. Durante días, el silencio fue sepulcro. Camila no dormía, no comía, no tenía sentido de realidad. Ricardo tampoco. Fue a ver a su madre, exigió respuestas. Soledad le contó todo, que en la época en que Francisco Herrera aún estaba casado con Luciana, habían tenido un breve romance, que ella quedó embarazada y nunca se lo dijo a nadie, que el supuesto padre de Ricardo nunca sospechó, que tal vez todo era una maldita coincidencia. Pero ahora era tarde. La duda ya había corroído el corazón de todos. Fue entonces cuando Soledad, en un acto de valentía tardía, decidió hacerse una prueba de ADN con Francisco.
sin avisar a nadie. Días después, entregó el sobre lacrado en manos de Camila. «Toma, la verdad, lo siento». Camila lo abrió allí mismo. Las manos le temblaban. Leyó la primera línea en el suelo. «No existe compatibilidad biológica entre el señor Francisco Herrera y Ricardo Salvatierra. Ricardo no era su hermano, nunca lo fue, pero nada fue inmediato. El dolor no desapareció con la lectura. El duelo por el amor perdido seguía siendo real, aunque libres de la duda, estaban llenos de miedo. Miedo a mirarse a los ojos y ver todo lo que habían perdido. Miedo a intentar de nuevo. Miedo a no volver a sentir lo mismo. Camila lloraba mientras cocinaba. Ricardo dormía mal. La ciudad, antes pequeña y segura, ahora parecía llena de susurros, de miradas, de juicios que nadie decía en voz alta, pero que pesaban como concreto. Hasta que un día, Ricardo fue a la cafetería donde Camila había vuelto a trabajar. Pidió un café, se sentó al fondo y esperó a que ella lo viera. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo sonrisas, solo lágrimas silenciosas. Él se levantó, se acercó y dijo: «¿Quieres volver a empezar?». Ella tembló, pero no huyó. Se sentaron. Estuvieron allí por horas, y entre sorbo y sorbo, comenzaron a recoger los pedazos de lo que habían sido. Las semanas siguientes fueron lentas, como si el tiempo caminara con pies descalzos sobre vidrio. Ricardo pasaba algunas tardes sentado en la plaza frente a la cafetería, sin entrar, solo mirando desde lejos. Camila, por su parte, volvía a casa agotada, con las manos manchadas de harina y los ojos secos de tanto llorar en silencio. Ninguno sabía bien cómo retomar lo que se había roto sin que doliera cada intento. Pero algo dentro de ellos, más fuerte que la vergüenza y la tristeza, aún latía. Fue Marina, la mejor amiga de Camila, quien finalmente dijo lo obvio. No importa si el mundo habla, si se confunden, si dudan. Lo que importa es si todavía se eligen. Esa frase golpeó a Camila como un relámpago en la madrugada. Porque sí, todavía lo elegía, a pesar de todo. Entonces escribió una carta. Nada de mensajes rápidos ni textos por celular. Una carta, con su letra, con café derramado en una. La dejó en la puerta del taller donde Ricardo trabajaba medio turno reparando motocicletas. Ricardo la leyó con las manos sucias de grasa. Lloró, no con desesperación, sino con ternura, como quien reconoce en esas palabras el refugio que pensaba perdido. Esa noche la fue a buscar. No llevó flores, ni promesas, solo sus manos vacías y su presencia. Camila abrió la puerta sin decir nada, y él, al verla, solo preguntó: «¿Puedo quedarme un rato?». Ella se hizo a un lado, y en ese gesto cabía todo el amor del mundo. ¿Has vivido un amor que casi se rompe por completo, pero decide renacer? Cuéntanos tu historia en los comentarios, comparte este video con quien haya perdido la fe en el amor y suscríbete para más relatos reales que nos devuelven la esperanza. No volvieron a ser los mismos. Y eso, en lugar de ser una pérdida, fue su salvación. Ya no eran los jóvenes ingenuos que creían tener el futuro resuelto. Ahora eran dos adultos heridos que sabían que el amor no siempre basta, pero que vale la pena cuando ambos deciden cuidarlo. Comenzaron de nuevo, lentamente. Una cena, un paseo por el parque, una canción compartida desde el auricular de un solo lado. Pequeños rituales que, sin decirlo, reconstruían un hogar. Ricardo se mudó a una pensión cercana. Camila continuó en el apartamento. No quisieron apresurar nada. Iban paso a paso, como quien recorre una casa vieja en medio de la oscuridad, tocando las paredes para no tropezar. Se volvieron a conocer, a redescubrir, a nombrarse con cuidado, como si sus nombres, después de todo lo ocurrido, hubieran adquirido nuevos significados, más profundos, más frágiles, más verdaderos. Un día, Camila invitó a Ricardo a su clase de cocina comunitaria. Él llegó nervioso, con delantal prestado y las manos torpes, pero cuando la vio enseñar, con esa seguridad firme que solo tenía frente a una estufa encendida, la admiró como si fuera la primera vez. Después de la clase, mientras recogían los utensilios, él le dijo: «Me enamoré otra vez.
pero esta vez, de quien eres ahora. Camila sonrió, y eso bastó. La relación con sus familias seguía tensa. Luciana no entendía cómo Camila podía perdonar tan fácil. Soledad, en cambio, evitaba el tema. Nadie quería asumir la responsabilidad completa. Pero Ricardo y Camila ya no buscaban culpables. Solo querían paz. Aprendieron a poner límites, a decir no, con firmeza, a priorizar lo que sentían por encima de lo que otros esperaban que sintieran. Poco a poco, empezaron a hablar de futuro, sin planes concretos, sin fechas, solo preguntas sueltas que nacían al compartir un mate, al mirar la luna, al escuchar una canción vieja. ¿Y si un día nos vamos a vivir al sur? ¿Y si abrimos un food truck juntos? ¿Y si adoptamos un perro? Ya no soñaban con castillos ni finales felices. Soñaban con la posibilidad de seguir caminando juntos, aunque el camino doliera a veces. En el aniversario del día en que se separaron, fueron al árbol bajo el cual solían leer, cuando aún eran estudiantes. Llevaban una manta, una botella de vino barato y 2 empanadas que Camila había preparado esa misma mañana. Se sentaron en silencio. No dijeron nada durante largo rato. Luego Ricardo sacó un sobre arrugado del bolsillo. Nunca te di esto. Era un poema que había escrito cuando creía que nunca volverían a verse. Camila lo leyó en voz alta, entre lágrimas. Esa noche, no regresaron a sus respectivas casas. Se quedaron allí, bajo las estrellas, como 2 adolescentes que volvieron a encontrarse después de una guerra. No hicieron promesas, no hablaron del mañana, solo se abrazaron, largos minutos, como si el tiempo hubiera aprendido a respetar ese instante, como si el universo entendiera por fin que esos 2 corazones, aunque heridos, todavía sabían latir juntos. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. No fue inmediato ni espectacular, fue sutil, como una cuerda que deja de tensarse, como una respiración que se vuelve acompasada. Empezaron a encontrarse, con más frecuencia pero sin rutinas. A veces cocinaban juntos, otras solo caminaban sin rumbo. Volvieron a reír, a mirarse sin miedo, a dejar que el silencio entre ellos no fuera incómodo, sino necesario. Un espacio donde el amor pudiera respirar. Camila decidió enviar su solicitud a un concurso gastronómico nacional. Ricardo la animó, la ayudó a grabar su video de presentación, a escribir la carta de motivación, a elegir la mejor receta para competir. La vio brillar mientras preparaba sus empanadas de masa casera con relleno de maíz y queso criollo. «Esto es lo tuyo», le dijo. «No dejes que nadie, ni siquiera yo, te haga dudarlo». Y en esos ojos llenos de certeza, Camila encontró el impulso que le faltaba. Una mañana, recibió la carta. Había sido seleccionada. Entre miles de postulantes, su plato había encantado al jurado. Saltó de alegría en medio de la calle. Llamó a Ricardo, a Marina. Lloró con su madre, que finalmente le pidió perdón, y preparó una cena en casa para celebrar. Esa noche, frente a una mesa sencilla pero llena de sabores, levantaron sus copas de vino tinto y brindaron por los nuevos comienzos. «A las heridas que no matan y nos hacen más fuertes», dijo Camila. Durante los días del concurso, Ricardo la acompañó a cada instancia. Se quedaba fuera del estudio de grabación, esperándola con termos de café y dulces. Le sostenía la mochila, le daba masajes en los hombros, le recordaba respirar, no como un salvador, sino como un compañero. Camila no ganó el primer lugar, pero fue finalista, y eso bastó para que varios chefs reconocidos la invitaran a pasantías, a colaborar, a formarse. Por fin, su sueño empezaba a tomar forma. Ricardo, por su parte, consiguió una beca parcial para terminar su carrera en una universidad técnica en Rosario. Dudó. No quería volver a alejarse de Camila, pero ella fue clara. «No te quedes por mí. Quédate solo si eso te hace feliz». Él entendió el mensaje. Partió un lunes de otoño, con la promesa de regresar los fines de semana. Y así lo hizo. Cada viernes, un nuevo abrazo. Cada domingo, una despedida sin lágrimas pero con besos largos y promesas en voz baja. Aprendieron a amar con distancia, a valorar los mensajes de voz a medianoche, las videollamadas en la cocina, las cartas escritas a mano y los silencios compartidos a través de la pantalla. No fue fácil,
pero fue real. Camila trabajaba de día y estudiaba de noche. Ricardo hacía malabares con planos y trabajos prácticos, y aún así, encontraban espacio para mantenerse cerca, porque entendieron que amar no siempre es estar, a veces es sostener, incluso desde lejos. Un día, Ricardo llegó sin avisar. Llevaba una mochila, una caja pequeña y un cuaderno. Había terminado su carrera. Había conseguido un trabajo como técnico en una empresa de energía renovable. Y tenía algo más. «Quiero volver», le dijo. «Quiero estar donde tú estés». Camila no respondió con palabras. Lo abrazó, lloró en su cuello, y luego le mostró un local pequeño, con una cocina al fondo y una puerta azul descascarada. «Quiero abrir aquí mi primer taller de cocina. ¿Me ayudas?». Lo reformaron juntos. Pintaron paredes, lijaron muebles, construyeron estanterías con madera reciclada, pintaron un cartel a mano: «Raíces, cocina de memoria». Allí Camila empezó a enseñar a niños y adultos, a preparar platos típicos, a rescatar recetas de abuelas, a compartir historias a través de los sabores. Ricardo instaló paneles solares, adaptó la electricidad, montó un sistema de agua filtrada. Era su manera de decir: «Este sueño también es mío». En la inauguración el local se llenó de vecinos, amigos y hasta antiguos profesores. Camila dio un pequeño discurso con la voz temblando pero firme. «Esto no sería posible sin quien me acompañó cuando todo se rompía, sin quien creyó en mí incluso cuando yo no podía». Ricardo la miraba desde el fondo, con los ojos llenos de orgullo. Marina aplaudía emocionada. Soledad, en silencio, derramaba lágrimas discretas. Luciana, por fin, abrazaba a su hija como si nunca la hubiera perdido. Esa noche, cerraron el local, apagaron las luces y se sentaron en el suelo, entre restos de harina y vasos de vino vacíos. Ricardo sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No tenía diamantes. Era de acero, simple. «No es una promesa eterna», dijo. «Es una elección diaria. ¿Quieres elegirnos otra vez? ¿Mañana?». Camila rió entre lágrimas. «Sí, y pasado mañana también». Y así, sin más, se volvieron a elegir, una y otra vez. Con el paso del tiempo, el taller se convirtió en algo más que un espacio de cocina. Era un refugio, un punto de encuentro para gente rota, para historias suspendidas, para sabores que traían memorias enterradas. Camila no solo enseñaba recetas, enseñaba a sanar a través del fuego y la harina. Ricardo, cuando salía del trabajo, se sentaba al fondo con su cuaderno y escribía ideas para mejorar el lugar. Allí, entre risas, cuchillos y panes recién horneados, florecía algo que parecía invencible. Un día, mientras ordenaban donaciones para una clase gratuita, Ricardo encontró una foto vieja de ellos dos, abrazados frente a la antigua camioneta de él. La miró largo rato, luego la enmarcó y la colgó en la entrada del taller. Camila lo vio al día siguiente. Sonrió. «¿Sabes qué me duele?», le dijo. «Que casi perdemos todo por un rumor». Ricardo respondió sin mirar la foto. «Pero lo recuperamos, porque nos buscamos incluso en la ruina». Y esa frase quedó escrita luego en una pared, junto a las recetas. Camila empezó a dar talleres en escuelas rurales. Viajaba una vez al mes a distintos pueblos cercanos. Enseñaba a niñas y niños a hacer pan, empanadas, tortillas. Llevaba consigo libros, ingredientes y un cuaderno donde cada alumno dibujaba algo al final del día. Ese cuaderno, con tapas color crema, se volvió su tesoro más preciado. «Aquí están las semillas», decía. «El futuro que sí puede cambiar». Ricardo también cambió. Abandonó la idea de crecer verticalmente en la empresa. Rechazó ascensos. Prefería tiempo, cercanía, vida. Se dedicó a dar charlas sobre energía sostenible en escuelas técnicas. Quería mostrar que se podía construir sin destruir, que la tecnología también podía ser humana. En cada charla hablaba de Camila, de cómo un plato de comida puede cambiar un destino, y los chicos lo escuchaban con los ojos brillando. En su 5º aniversario, organizaron una cena íntima en el taller. Solo ellos dos. Velas, manteles de lino y un menú creado a partir de sus primeras recetas, juntos. Al final, intercambiaron cartas.
Camila leyó la suya en voz alta. Gracias por no soltarme. Gracias por quedarte cuando dolía. Gracias por demostrarme que el amor también puede ser tierno cuando viene herido. Ricardo no pudo leer la suya. Solo se levantó, la abrazó y la besó con el alma entera. Pero no todo era perfecto. Un día, Luciana enfermó. El diagnóstico fue rápido y letal. Camila volvió a cuidar de su madre, como no lo hacía desde la infancia. Ricardo la acompañó en cada cita, en cada madrugada de fiebre, en cada lágrima silenciosa. Luciana, desde su lecho, le pidió perdón por no haberla protegido antes. Camila la perdonó, no con palabras, sino con gestos. Le cocinaba sopas suaves, le leía en voz baja, le sostenía la mano hasta que se dormía. Luciana murió una mañana fría de julio. El taller cerró por una semana. Ricardo cubrió los vidrios con telas oscuras. Camila se quedó en casa. No quería ver a nadie. No podía hablar. Solo dormía abrazada a la manta que su madre le tejió de niña. Ricardo no insistió. Solo estuvo. Hacía té. Dejaba pan recién hecho en la mesa. Acomodaba la casa en silencio. Y esperó. Hasta que un día, Camila se levantó, lo abrazó por detrás y dijo: «Estoy lista para volver». Volvieron al taller como quien vuelve a una herida recién cerrada, con cuidado, con respeto, con gratitud. Ese día, todos los alumnos le regalaron flores blancas y dibujos. Ricardo les preparó chocolate caliente. Camila cocinó pan de anís. Y en medio del aroma, dulce y las risas, volvió a respirar sin culpa, porque entendió que el dolor también puede ser parte de la belleza. Un año después, publicaron juntos un libro, Recetas para volver a empezar. Era más que un recetario, era un diario de reconstrucción. Cada plato venía acompañado de una anécdota, de una carta, de un recuerdo. El libro fue un éxito inesperado, no por las recetas, sino por la verdad que contenía, porque hablaba del amor después del miedo, del reencuentro después del desastre, y eso, más que cualquier técnica culinaria, tocaba el alma. Camila y Ricardo fueron invitados a ferias, entrevistas, programas de televisión, pero nunca dejaron su taller, nunca cambiaron su esencia. Seguían saludando a cada alumno por su nombre, seguían cocinando juntos cada sábado, seguían discutiendo por la cantidad de sal en la sopa, porque entendían que el amor real no está en los grandes gestos, está en quedarse cuando todo se pone difícil, en construir desde el caos, y en elegir, cada día, amar otra vez. Un día durante una clase para adultos mayores, una alumna le preguntó a Camila: ¿Tú alguna vez tuviste miedo de amar? Camila se quedó en silencio. Luego respondió: sí, y todavía lo tengo, pero aprendí que el miedo no se va, solo aprende a caminar con uno. Y mientras uno no se detenga, el amor sigue avanzando. La clase entera aplaudió. Ricardo la miraba desde el fondo con los ojos húmedos, porque sabía que cada palabra venía de una herida real. Una tarde, al cerrar el taller, Ricardo encontró una carta pegada a la puerta. Era de una chica adolescente que asistía a las clases gratuitas. Decía: aquí no solo aprendí a cocinar, aprendí que no estoy rota, que hay lugar para mí. Camila la leyó en voz alta. Luego se sentó en el suelo y lloró largo, no de tristeza, de alivio, porque entendió que todo el dolor, todo el caos, todo lo que casi los destruye, había valido la pena. Ricardo organizó una exposición fotográfica con imágenes tomadas durante los años del taller. Camila, los alumnos, las cocinas improvisadas, los platos terminados, los abrazos, la tituló Instantes que alimentan. La muestra fue itinerante. Recorrió bibliotecas, escuelas, centros comunitarios. En cada lugar, alguien encontraba en esas imágenes una versión de sí mismo que no sabía que necesitaba ver. Camila empezó a escribir cartas a sí misma. Las guardaba en frascos de vidrio con etiquetas. Para cuando dudes, para cuando pierdas la fe, para cuando quieras rendirte. Un día, uno de 1900, sus alumnos pequeños abrió uno de los frascos por error y leyó: «Estás viva. Eso basta por hoy». Se lo mostró a su madre. La madre lloró. «Gracias», le dijo a Camila. No sabía que necesitaba leer eso. Camila le regaló el frasco, y desde entonces,
Todos querían escribir los suyos. En su 7º aniversario, Ricardo y Camila no celebraron con fiesta. Se fueron a un bosque cercano, llevaron una manta, una cesta con frutas, pan casero y queso. Se recostaron bajo los árboles, en silencio. ¿Qué somos ahora?, preguntó Camila. Ricardo respondió: somos la prueba de que no todo lo que se rompe muere. Camila lo besó, no por emoción, por certeza, porque lo sabía. Soledad, la madre de Ricardo, enfermó ese mismo año. Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Al principio, Camila dudó en involucrarse, pero luego recordó todo lo que habían vivido, y fue ella quien acompañó a Ricardo a cada consulta, quien le cocinaba caldos a Soledad, quien la abrigaba por las noches. En un momento de lucidez, Soledad le dijo: perdón por el daño, gracias por el amor. Camila no respondió, solo la abrazó. Con el paso de los años, el taller creció. Contrataron a 2 nuevos instructores. Abrieron una pequeña tienda con productos artesanales de alumnos que querían emprender. Hicieron alianzas con granjas locales y empezaron a formar parte de una red internacional de cocinas sociales, pero nunca dejaron que eso los alejara de lo esencial: el contacto humano, la historia, el propósito. Un periodista les preguntó en una entrevista: ¿cuál es el secreto del éxito de ustedes? Ricardo respondió: no tenemos éxito, tenemos historia. Y la historia, cuando se comparte con verdad, se convierte en hogar. Esa frase se volvió viral. Fue impresa en carteles, en postales, en paredes de escuelas. Pero para ellos seguía siendo solo una verdad íntima, un recordatorio de dónde venían. Camila fue invitada a dar una charla TED. Dudó, no sabía si era su lugar. Ricardo la animó. Subió al escenario, con su delantal de siempre, y dijo: no soy chef por títulos, soy cocinera de memorias. En cada plato que enseño hay un trozo de mi historia. Y si eso ayuda a otro a volver a empezar, entonces todo tiene sentido. Al bajar, la ovación fue larga, pero lo que más le importó fue el abrazo de Ricardo. Esa noche, al llegar a casa, se acostaron en silencio. Camila apoyó la cabeza en el pecho de Ricardo. ¿Tú crees que todo esto es real? Él besó su frente. No solo es real, es nuestro. Podría haberlo escrito, porque sabían que lo vivido no era cuento, era testimonio, era vida transformada, era amor elegido, cada día, a pesar de todo. Los inviernos en San Marcos eran fríos, pero en el taller siempre hacía calor, no por las estufas, sino por la gente, por las risas, por los hornos encendidos, por las manos que se movían con propósito. Ricardo solía llegar con leña, Camila preparaba té con jengibre, y los alumnos entraban uno por uno con los cachetes rojos del viento. Este lugar, cura, decía una anciana, y tenía razón. Una tarde, un grupo de estudiantes de intercambio llegó al taller. Venían de distintas partes de América Latina, con mochilas llenas de historias y corazones buscando pertenecer. Camila les enseñó a hacer arepas, empanadas, tortillas. Cada uno agregó un ingrediente de su tierra, y al final, compartieron la mesa más diversa y cálida que habían tenido en años. Fue entonces cuando entendieron que la cocina también podía ser frontera y puente. Ricardo recibió una oferta para trabajar en el exterior, un puesto bien pagado, con proyección internacional. Dudó, lo pensó por semanas, pero una noche, frente al fuego, le dijo a Camila: no quiero ser el hombre que se va por miedo a quedarse. Quiero ser el que se queda porque entiende el valor de lo que construyó. Ella no respondió. Lo abrazó. Y en ese abrazo, sellaron una decisión sin arrepentimientos. Al cumplir 10 años juntos, organizaron una jornada abierta. Cualquiera podía venir al taller y cocinar, compartir, aprender. Vinieron familias, curiosos, antiguos alumnos, gente que solo había oído hablar de ellos. Camila y Ricardo no dieron discursos, solo estuvieron ahí, entre ollas y cucharones, siendo lo que siempre fueron, anfitriones de un hogar que no tiene paredes fijas. Esa noche, mientras limpiaban juntos, Camila encontró un cuaderno viejo. Era el de las cartas que escribía a sí misma en frascos. Lo abrió. En la primera página decía: cuando sientas que no puedes más, recuerda quién eras.
Antes del miedo. Cerró el cuaderno y se lo entregó a una joven voluntaria que había llegado llorando ese mismo día. «Te va a servir», le dijo. Y así, su historia seguía viajando. Marina, su amiga de toda la vida, organizó una exposición en la plaza del pueblo. Historias que alimentan. Las paredes se llenaron de fotos, cartas, recortes y dibujos de quienes pasaron por el taller. En el centro, una mesa con objetos personales. El primer delantal de Camila, el primer cuchillo donado, una carta de 1900, Ricardo escrita con tinta azul. La gente hacía fila para entrar. Salían en silencio. Algunos lloraban, otros abrazaban a extraños. Un día, Benjamín, el hijo de una de las alumnas más antiguas, les dijo: «Cuando sea grande, quiero tener un lugar como este, donde la gente entre triste y salga sonriendo». Camila le regaló su primer recetario. «Empieza ahora», le dijo. Y él, con apenas 8 años, empezó a escribir sus propias recetas con crayones. En la tapa escribió: «Cosas que hacen feliz a mi corazón». Ricardo y Camila sabían que el tiempo pasaba. Ya no eran los mismos jóvenes que temblaban con el primer beso o con el miedo de perderse. Ahora temblaban por otras cosas, por los incendios en los campos, por la falta de agua, por la tristeza de los que venían sin nada. Pero también sabían que su historia, esa historia nacida de una herida, tenía una fuerza que ya no necesitaba defensa. A veces se quedaban en silencio por largos minutos, frente a la ventana, viendo llover. No necesitaban hablar. Todo estaba dicho. El dolor, la superación, el reencuentro. Todo estaba en la mirada, en el gesto cotidiano, en los platos que seguían sirviendo. No vivían para impresionar a nadie. Vivían para estar, para seguir, para sostener. Y en uno de esos silencios, Camila dijo: «¿Te acuerdas del árbol donde todo empezó?». Ricardo sonrió. «Claro, bajo ese árbol me rompí por dentro». Camila lo miró. «¿Vamos?». Y esa tarde fueron. Se sentaron en el mismo lugar, bajo la misma sombra. Camila sacó una. Dentro había 2 anillos de madera tallada. «No son promesas», dijo. «Son recordatorios de todo lo que fuimos, de todo lo que elegimos ser». Y Ricardo, con la voz quebrada, susurró: «Entonces elijo seguir eligiéndote». Con el paso del tiempo, ese árbol se convirtió en símbolo, no solo para ellos, sino para todos los que conocían su historia. Alumnos nuevos pedían visitar el lugar. Parejas jóvenes dejaban cartas colgadas entre sus ramas. Alguien una vez talló en el tronco: «Aquí se elige amar». Camila y Ricardo no dijeron nada, solo lo dejaron ahí, porque entendían que las historias también se escriben con gestos que no necesitan firma. Una mañana, recibieron una invitación del Ministerio de Cultura. Querían declarar el taller como espacio de memoria viva. Al principio dudaron, no buscaban reconocimiento, pero luego pensaron en todas las vidas que habían tocado, en los niños que cocinaban con manos temblorosas, en las madres que lloraban sobre la harina, en los hombres que volvían a creer que podían cuidar. Aceptaron. Y en la ceremonia Camila dijo: «Todo esto nació de una herida, y elegimos que no sangrara en vano». Ricardo fue invitado a escribir un artículo sobre su experiencia. Lo tituló «Amar después del miedo». En él, contó su historia sin adornos, sin héroes, solo personas reales que se equivocan, que dudan, que caen, y que, aún así, se levantan juntos. El texto se volvió lectura recomendada en escuelas secundarias, no por lo que enseñaba de cocina, sino por lo que enseñaba del alma. Camila, por su parte, empezó a acompañar a otras mujeres en procesos de reconstrucción emocional. Les enseñaba a hornear, sí, pero también a mirar su historia con compasión. «No sos débil por quebrarte», decía. «Sos fuerte por volver a juntar tus pedazos». Esas palabras, repetidas con ternura, se volvían salvavidas para muchas, porque no venían de un libro, venían de su piel. En su aniversario número 15, no hicieron fiesta. Cerraron el taller por un día y se fueron a una cabaña alejada, sin señal, sin redes, sin teléfono, solo ellos dos. Caminaron, cocinaron a leña, durmieron abrazados. Y al final, frente a una fogata, Ricardo dijo: «¿Tú crees que en otra vida también nos habríamos encontrado?». Camila sonrió. «Tal vez,
Pero yo agradezco que fuera en esta, porque aquí elegimos. Un tiempo después, nació una niña. La llamaron Luz, no porque todo fuera claro, sino porque había llegado a iluminar lo que aún dolía. Luz creció entre cucharas de madera, cuentos al calor del horno, abrazos sin medida. Nunca le ocultaron nada. Conocía su historia. Sabía que venía de una línea de mujeres fuertes y de un amor que sobrevivió al imposible. Luz heredó el taller. A los 20 años, ya daba sus propias clases. Camila y Ricardo la miraban desde el fondo tomados de la mano, sabiendo que su legado estaba en buenas manos. No porque ella hiciera las recetas iguales, sino porque cocinaba con verdad, con entrega, con historia. Y eso era todo lo que necesitaban ver. Una tarde, mientras organizaban un nuevo festival comunitario, Luz encontró la primera carta que Camila escribió a sí misma. Se la leyó a su madre. «Estás viva. Eso basta por hoy». Camila cerró los ojos. «Esa frase me salvó», Ricardo añadió. «Y también me salvó a mí, porque habían aprendido que a veces sobrevivir ya es un acto de amor». El árbol seguía allí, más grande, más fuerte, más lleno de nombres y promesas. Cada vez que pasaban por él, dejaban algo, una flor, una palabra, un recuerdo, no como ritual, como gratitud, porque sabían que todo comenzó allí y que, aunque el mundo siguiera girando, siempre habría un lugar al que volver. Y así terminó la historia de Camila y Ricardo, no con un final perfecto, sino con una vida elegida, día tras día, grieta tras grieta, una historia nacida del miedo, pero sostenida por el amor más valiente, ese que, aun sabiendo lo difícil que puede ser, vuelve a elegirse con el corazón entero.